Hola mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos nuevamente a un video más de su canal El Rincón Católico. Bueno, hoy les traigo un tema bastante interesante y es que vamos a hablar hoy de las reliquias en la iglesia. Este tema surgió porque un amigo una vez me comentó que por qué era que nosotros teníamos huesos, por qué teníamos que guardar huesos de muerto, o por qué teníamos que estar atrás de la sangre del cabello de una persona si ya estaba muerta. También otro amigo una vez me dice, cuando se dio cuenta que venía la sangre de San Juan Pablo II, y entonces me dice, ¿por qué ya no dejan en paz a ese viejito? ¿Para qué están molestando con esa sangre? Y bueno, esto me puso a pensar, y es que hay gente que aún estando en la Iglesia Católica no saben por qué ni para qué sirven las reliquias de los santos. Hablando de las reliquias de los santos, es muy frecuente escuchar ataques contra nosotros los católicos de que somos idólatras, brujos, en fin, muchas cosas. Pero gracias a Dios tenemos la respuesta. Así que no hay que tener miedo, amigos católicos, porque bíblicamente lo vamos a demostrar de que las reliquias son válidas el usarlas. Y si hay algún hermano no católico viendo este video, atento, ceja, pestaña y ojo, para que vea que todo lo que se hace en la Iglesia Católica no es invención humana, sino que es todo con base bíblica y guiado, por supuesto, por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué son las reliquias? Las reliquias son objetos físicos que pertenecieron a un santo. Pero en las reliquias las podemos dividir en 3 grados. Primero, segundo y tercer grado. ¿Cuáles son estos grados? Vamos a ver entonces qué significa estos grados de las reliquias. Reliquias de primer grado. Las reliquias de primer grado son objetos que pertenecen al cuerpo del santo, es decir, su carne, su pelo, sus huesos, su sangre. Ese tipo de reliquias se consideran reliquias de primer grado. Luego están las reliquias de segundo grado. Las reliquias de segundo grado son objetos que pertenecieron al santo, como por ejemplo su rosario, su Biblia, un bolígrafo, un lápiz, un cuaderno, su hábito. Este tipo de objetos que utilizó el santo en vida son reliquias de segundo grado. Y ahora bien, las reliquias de tercer grado. Las reliquias de tercer grado son objetos que el santo tocó o que fueron tocadas por reliquias de primero, segundo o tercer grado. Por eso, cuando nosotros escuchemos en nuestra parroquia o en la radio o en la televisión que nos viene a visitar la reliquia de un santo, no tengamos miedo y acudamos a venerar esa reliquia. Y ahora les voy a demostrar bíblicamente por qué utilizamos reliquias. Las reliquias se utilizan porque a través de ese objeto Dios nos concede milagros maravillosos por medio de la intercesión del santo, haciendo uso de ese objeto. Que quede claro, las reliquias no son amuletos de la suerte, no son para estar jugando, nada de eso. Son objetos que nos invitan a la adoración de Dios y nos ayudan a acercarnos más a Él. Es muy diferente tener eso que últimamente todo el mundo está usando, que está de moda, el ojo turco. Sí, aquí está, mira. Este que está aquí. Este objeto es algo esotérico. Esto es un amuleto porque dicen que protege contra el mal de ojo.
Mentira del diablo. También está la manito de Fátima. Esta, mire. Eso también es esotérico. Eso es nueva era. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Y claro, vamos a ver estos objetos mezclados con la fe cristiana. Si ustedes se fijan, van a ver en casas que se dicen ser cristianos, creyentes y practicantes, que está la mano esta de Fátima y dentro, en la palma, tienen un pesebre o la imagen de la Virgen o, ¿sí me entienden? Mezcla. Acuérdense que el demonio es muy vivo, muy astuto y disfraza todo para engañarnos. La peor mentira es la mentira dicha a medias o las verdades dichas a medias. Cuando se mezcla todo esto, se convierte en algo muy peligroso porque engaña muy fácil. Las reliquias no son nada de esto. Nada de esto. ¿Podemos tener reliquias en casa? La iglesia no prohíbe que nosotros poseamos reliquias y las guardemos en casa. Claro que las podemos tener, pero acuérdense, no es un juego, no es un objeto cualquiera. Las podemos tener, pero por reverencia y veneración. No se debe usar para brujería. Mucha gente utiliza las cosas católicas para hacer brujería. Y es muy diferente tener una reliquia en casa a tener una hostia consagrada. Porque si tenemos una hostia consagrada en casa sin un permiso especial, estamos cometiendo sacrilegio, pecado mortal. Esto es gravísimo. Solo muy pocas personas en todo el mundo tienen autorización para en sus casas tener la sagrada forma. Y ahí se puede venerar, se puede celebrar misas, hacer adoración, pero no sin ningún permiso. Las reliquias se pueden tener en casa, la sagrada forma, la Eucaristía, el Santísimo, no se puede tener en casa, sin permiso. ¿Quedó claro, no? Ok. Vamos a ir a la Biblia ahora. Agarren sus Biblias. Cualquiera. Cualquier Biblia. Protestante, sobre todo los protestantes utilizan la Reina Valera. Pueden utilizar cualquiera. La Biblia de Navarra, la Biblia latinoamericana, la de Jerusalén, la que ustedes tengan. Y entonces vamos a ver bíblicamente dónde aparecen las reliquias y cómo fueron usadas. El primer pasaje que vamos a ver se trata del manto de Elías. Podemos leerlo en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos del 9 al 14. En este pasaje vemos que Elías y Eliseo van caminando juntos. Y mientras caminaban, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieres tener antes de que sea separado de tu lado y se te concederá. Elías se puso a pensar y dijo: si solo tuviera las 2/3 partes de tu espíritu, sería fantástico. Y Elías dijo: uy, eso es difícil, pero no te apartes de mi lado y se te concederá. En eso llegó un carro de fuego al lado con caballos de fuego, se interpuso entre ellos y se llevó a Elías hacia el cielo. El manto de Elías quedó. Entonces Eliseo cogió el manto de Elías, se paró junto al Jordán, al río Jordán, y gritó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y entonces llegó Eliseo y golpeó las aguas del Jordán, y el río Jordán se abrió, y Elías pudo pasar por ahí. ¿Vieron lo que acaba de pasar? Eliseo utilizó un objeto que había pertenecido al santo Elías, el profeta. ¿De qué grado de reliquia estamos hablando aquí? Una reliquia de segundo grado. ¿Se acuerdan, no? Reliquia de segundo grado. Otro pasaje, también del segundo libro de los Reyes, pero esta vez en el capítulo 5, versículos del 12 al 15. En este pasaje vemos que el rey de Israel tenía un sirviente que tenía lepra.
y como lo quería tanto, lo mandó hacia donde el profeta. Eliseo lo recibe y le dice: para que te cures, métete al río Jordán 7 veces y quedarás curado. Pero como este siervo era un poquito pedante, un poquito picado, como decimos los colombianos, y es que no hay otros ríos más importantes. En Damasco hay unos ríos más importantes. ¿Por qué no me mandas a bañar allá? Y se fue. Pero sus sirvientes le dijeron: Señor, si te hubieran mandado a hacer algo más difícil y más complicado, lo hubieras hecho. ¿Por qué no haces esto que solamente es meterte al agua? Y entonces él dijo: ok, está bien. Se metió 7 veces y cuando salió del río, su piel estaba como la de un bebé, limpiecito, limpiecito. Entonces este sirviente reconoció el poder de Dios. En este caso vemos el agua como reliquia. Pero recuerden, no es el objeto el que hace el milagro, sino que es Dios, con nuestra fe, que a través de la intercesión del santo utiliza el objeto reliquia para hacer el milagro. Ya vimos el manto de Elías, ahora vemos el agua que ya había tocado Eliseo antes. Un pasaje más, y esta vez vamos al Nuevo Testamento. Vamos a leer el pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 25 al 34. En este pasaje vemos que está una señora que lleva muchos años enferma, con hemorragia, y nada la podía curar. Había gastado su fortuna en doctores y nada la podía curar. Pero se enteró que iba pasando, que venía el Señor. Había tanta multitud, pues que ella no podía llegar, pero dijo: si solo pudiera tocar el borde de su manto, me curaría. Y se aventuró y se metió entre toda la gente y la apretujaban, y metió su mano y alcanzó a tocar el borde del manto de Jesucristo. Y nuestro Señor sintió en ese momento un poder que salió de él y la mujer quedó curada. El Señor dijo: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Los discípulos decían: pero Señor, aquí hay tanta gente, ¿quién va a saber quién? Pues todos te tocan. Y él: no, ¿quién me tocó? Y en esas ve a la señora que está ahí y le dice: tu fe te ha salvado, vete en paz, quedas curada. En este caso estamos hablando de otra reliquia de segundo grado, que es la túnica de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, ¿fue la túnica la que curó a la señora? No, Señor. Fue Dios actuando a través de ese objeto, túnica, porque pertenecía a un santo, y en este caso, el Santo de los Santos, nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje más. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 14 al 16. Pues en este pasaje vemos que nos habla de que habían muchas personas que se estaban convirtiendo y acudían en masa a acercarse a los apóstoles por los prodigios que realizaban debido al poder que Jesucristo había dejado en los apóstoles. Pero como había tanta gente y no todos podían alcanzar a los apóstoles, pues a los enfermos y a los endemoniados los ponían en fila, los acostaban en las camillas o los ponían sentados por el camino donde ellos pasaban, para que solo la sombra de Pedro los alcanzara a tocar. La sombra de Pedro, ¿se imaginan eso? La sombra de Pedro curaba y expulsaba demonios. ¿Se imaginan esa belleza? Yo no sé si ustedes han escuchado una canción que dice: con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. ¿Se dan cuenta? No es el objeto, no es la sombra la que cura. No es Pedro el que cura.
Es Dios utilizando al santo, en este caso San Pedro, y su sombra. El santo intercede por nosotros y Dios obra el milagro. Un pasaje más, y esta vez vamos a hablar de San Pablo. Vamos a leer los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 11 y 12. Porque Dios obraba por medio de Pablo muchísimos milagros. Y así, solamente con tocar a los enfermos, con pañuelos y las túnicas y los mandiles que había utilizado San Pablo, de todas esas personas se alejaban todas las enfermedades y salían los demonios. ¿Se pueden imaginar esa maravilla? Los pañuelos y las túnicas y mandiles de San Pablo servían para tocar a la gente para que quedaran curadas. Increíble. Increíble no, maravilloso. Y me guardé esta última para el final, porque para mí es maravillosa. Vamos otra vez al Antiguo Testamento. Otra vez al segundo libro de Reyes, esta vez en el capítulo 13, versículos 20 y 21. Resulta que en este caso ya Eliseo había muerto y lo habían enterrado. Resulta que las bandas moabitas siempre llegaban a Israel a molestar, las bandas de malandros, ¿no? Y en una ocasión iban a enterrar a un hombre. Estaban en pleno proceso de enterrarlo cuando se vino una banda de moabitas. Se vino con todo y entonces estas personas se asustaron. Tiraron al muerto y salieron corriendo, huyendo. Pero el muerto, como lo iban a enterrar en la tumba de Eliseo, cuando cayó y tocó los huesos de Eliseo. Y adivinen qué pasó. ¿A qué no se imaginan? El muerto se levantó y salió corriendo. ¿Se imaginan eso? Con solo tocar los huesos de Eliseo. Eliseo ya estaba muerto. Y este lo toca, se levanta y sale corriendo. ¿Qué reliquias son estas? Reliquias de primer grado. Dios obra milagros maravillosos por intermedio de la intercesión de los santos, utilizando sus reliquias. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué los santos y las reliquias? Resulta que los santos están en la presencia de Dios, están más cerca de Dios y por lo tanto tienen un acceso directo con el Señor. Mientras que nosotros aquí en la tierra sabemos que somos pecadores y por ese pecado, por ese pecar, por esa imperfección, pues creo que no tenemos tanta conexión tan directa y limpia con el Señor. Pero si nosotros acudimos al Santo que está enfrente del Señor, hablando por nosotros, por supuesto que vamos a conseguir milagros más rápido y mucho mejores. Claro que sí. ¿Tienen ustedes alguna reliquia en casa? ¿O conocen algún familiar o amigo que tiene alguna reliquia? Gracias a Dios, con mi familia hemos tenido la oportunidad de conocer, de tocar y de venerar muchas reliquias de varios santos. Hemos venerado las reliquias de la Santa Cruz, hemos venerado sangre de santos, cuerpos incorruptos, etc. Yo, por ejemplo, cargo en mi bolsillo del pantalón una reliquia del Padre Pío. Miren, esta es la reliquia, mi reliquia del Padre Pío. Acá atrás, aquí, eso es un trozo de tela que perteneció a uno de los guantes que el Padre Pío utilizaba. ¿Se acuerdan que el Padre Pío tenía los estigmas? Pues él se cubría las manos con sus mitones o guantes para cubrirse las llagas y contener la sangre. Y otra vez. Aquí está. Y pues yo la cargo y le pido mucho al Padre Pío que me ayude a ser cada vez más santo, mejor hombre y mejor de todo. Pues bien, mis queridos hermanos, vuelvo y les digo, no tengan miedo de utilizar, de venerar
las reliquias de los santos, porque Dios puede obrar milagros grandísimos, increíbles, a través de las reliquias. Si tú tocas un objeto, por supuesto, un objeto cristiano, una reliquia de un santo, esta reliquia pasa a ser reliquia de tercer grado, cualquiera que sea. Esta, por ejemplo, esta mía, del Padre Pío, es de segundo grado, que es un objeto que perteneció a él, está impregnada de su sangre. O sea que tengo reliquia de primero y reliquia de segundo grado en una sola. Muy bien, pues este es el tema que les traía el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que haya aclarado algunas de sus dudas de por qué nosotros los católicos utilizamos reliquias, por qué las veneramos y por qué son tan efectivas. Recuerden, no son amuletos. No son amuletos. Son objetos que nos ayudan a acercarnos a Dios y por medio de la fe obtenemos milagros gigantescos. Oremos los unos por los otros y si tienen la oportunidad de tener reliquias en casa, por favor no duden en hacerlo. Hay muchas curaciones, muchísimas curaciones, muchas conversiones y nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual. Pues bien, mis queridos hermanos, si tienen alguna duda, no duden en escribir abajo en los comentarios o aquí en este email, en esta dirección de email que les dejo aquí, que con mucho gusto y si Dios me da la oportunidad le responderé a la mayor brevedad posible. Que Dios me los bendiga, la Virgen y San José nos acompañen y nos protejan. Chao, chao.